MUX TDM. Esta multiplexación lo vamos a... nos permite juntar varias señales en una sola línea y de ahí le vamos a aplicar la transmisión digital. Entonces, vamos a ver por acá, o antes de esto, inclusive sería bueno revisar o analizar qué cosa es una señal multinivel. Vamos a ver esa parte, ¿no? Señales digitales multinivel. Vamos a ver esta parte. Lo que no estoy haciendo es grabar. Recording in progress. Señales digitales multinivel. Generalmente nosotros hablamos de una señal binaria, ¿no es cierto? Nuestra señal digital binaria, que nos permite transmitir una secuencia de unos y ceros. Ahí tenemos, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que quiero transmitir un 1, queremos transmitir un 0, ¿no es cierto? Otro 1, 0, 1, 0, 1, etc. Entonces aquí tenemos una secuencia binaria, una señal digital binaria, que tiene ciertos parámetros ya característicos, ¿no? Por ejemplo, la amplitud para el 1. Aquí nosotros vamos a ver esa amplitud que debe tener voltaje para el 1 y para el 0. Debemos tener por aquí un tiempo de bit. Podríamos tener un ancho del pulso. No necesariamente es igual al tiempo de bit. En algunos casos debe variar. Ancho del pulso, o sea, la duración del pulso en el tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? Velocidad binaria. Podríamos tener ancho de banda. Etcétera, ¿no? Entonces son algunos parámetros que identifican o lo podríamos relacionar con esa secuencia binaria. Pero así como tenemos entonces una señal binaria, ¿no? Dos niveles, podríamos tener una señal ternaria. Señal podríamos tener por aquí una señal ternaria. Ternaria, que significa de 3 niveles, ¿no? Vamos a tener por aquí una señal que sea de 3 niveles. Podría definir, por ejemplo, que tenemos la amplitud a sub 0. Por acá podría definir otro nivel a 1 y otro nivel por aquí a 2, ¿no? 3 niveles. Esos niveles entonces podrían estar definidos con un determinado voltaje y podrían ser estos niveles, ¿no? Por lo tanto, en algún momento podría aparecer la señal, por ejemplo, con el pulso a sub 2, que debería tener un determinado ancho del pulso o un determinado tiempo. Luego podría aparecer, por ejemplo, el A1, luego el 0 y nuevamente aparecer aquí el A2.
Más o menos es así, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener estos pulsos que tienen otro ancho o otra duración en el tiempo. Y vamos a hablar entonces de una señal ternaria. 3 niveles. Ahora, aquí ya no podríamos hablar de bit por segundo, ¿no es cierto? Ya no es posible hablar de bits por segundo. Si comparamos con lo anterior, va a tener su amplitud, va a tener su tiempo de pulso, su ancho del pulso. Vamos a tener, no va a haber una velocidad binaria, lo que tendríamos es una velocidad de mensajes, algo así, ¿no? Esta velocidad de mensajes va a tener entonces otras unidades, ¿no? Las unidades de esta señal sería, por ejemplo, voy a poner un número cualquiera que sea, por ejemplo, 30.000 o 30K baudios. Entonces las unidades van a cambiar, ya no hay bits, ¿no? Hay baudios por aquí, aparecen los baudios. ¿Y qué significa un baudio? ¿O por qué le vamos a llamar baudio, no? Porque significa símbolos por segundo. Entonces, eso es lo que significa un baudio, ¿no? Entonces, tendríamos 30 kilosímbolos por segundo. Vamos a ponerlo completo. 30K símbolos por segundo. Entonces, va a cambiar la velocidad, ¿no? La velocidad va a ser diferente. ¿Podríamos tener una señal cuaternaria? Claro que sí, ¿no es cierto? Vamos a generar por aquí esa señal cuaternaria. Y vamos a poner los ejes por este lado. Vamos a tener aquí una señal cuaternaria. Esa señal cuaternaria lo vamos a relacionar con la secuencia binaria. Es decir, por ejemplo, acá tenemos 1, 0. Acá tenemos el 0, seguimos por acá con 1, aparece otro 1, acá vamos a tener un 0, y así sucesivamente, ¿no? Y por acá vendría otro 1, 0, 1 y hacia el infinito, ¿no? Entonces, yo podría relacionar esta secuencia binaria con una señal cuaternaria, diciendo, por ejemplo, que aquí voy a tener la combinación binaria 0,0, en el siguiente nivel sería 0,1, en el siguiente nivel sería 1,0, y por acá tendríamos la señal 1,1. Entonces, si nosotros tenemos por aquí la secuencia binaria 1, 0, esta secuencia binaria lo vamos a pasar a una señal cuaternaria. Y tendríamos que generar aquí un pulso con esas características, ¿no? Entonces, la señal que vamos a generar sería la siguiente. 1, 0 estaría conformado por este pulso. Ese sería el pulso 1, 0. Luego llega 1, 1.
el 1,1 lo tenemos que formar con esto de acá. Ese es el pulso 1,1. Luego viene el pulso 0,1. El pulso 0,1 estaría formado de esta manera, ¿no? Con el nivel 0,1. Y así podríamos tener entonces, otra vez aparece el 0,1. Y vamos a suponer que al final aparece el 0,0. Listo. Con eso completamos o pasamos de la señal binaria a la señal cuaternaria. Si queremos ver una relación en cuanto a la velocidad binaria, acá yo podría decir, ¿no? Tengo esta señal o esta secuencia binaria cuya velocidad es igual a 64.000 bps. Esta señal cuaternaria ya no es... no, ya no podemos hablar aquí de bits, aquí vamos a hablar de una velocidad de mensajes, podríamos estar hablando de una velocidad de transmisión, y esto sería igual a la velocidad binaria dividido entre 2, ¿no es cierto? Unidades baudios. Y aclarando siempre, ¿no es cierto? En este caso, un baudio, ¿cuántos bits contiene o equivale? Es equivalente a 2 bits, ¿no es cierto? Un baudio contiene 2 bits. ¿Alguna pregunta sobre esto de acá? Profe, o sea, que digamos que ese tren de pulsos, que puede ser una codificación PCM, luego se agrupa para formar un Ex- audio, algo así. Correcto. No, para formar un audio, no, para formar una señal multinivel. Baudio. Y Ajá, esa señal multinivel es la que se transmite. A ver, nosotros podríamos tener por aquí cualquier información en esta parte. Aquí podríamos tener voz, podríamos tener datos, podríamos tener video. ¿Qué pasa de analógico a una secuencia binaria? O sea, esta secuencia binaria ya me representa la información que tengo acá. Puede ser voz, por ejemplo, audio, puede ser música, puede ser video, puede ser datos, ¿no? Un texto completo, todo eso se pasa a binario. Pero luego, en algún momento, yo debo pasar esta señal a una señal multinivel. Y recién esta señal multinivel transmitir. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar ancho de banda. Veamos, ¿no? Vamos a ver por aquí. Yo tengo esta señal binaria en este formato que es el código unipolar NRZ. Vamos a poner por aquí, comenzamos a hablar de códigos. Unipolar NRZ, sin retorno a cero. Es este código de acá. A ver, ¿dónde lo ponemos? Por acá que se note. Entonces, si yo digo, ya como código, como señal eléctrica, ¿no es cierto? Que va a utilizar una amplitud A, por ejemplo, que tiene un ancho del pulso, ¿no? Vamos a hablar de este ancho del pulso, tau. Este ancho del pulso de acá. Vamos a llamarle ese ancho del pulso tau, que es igual en este caso al tiempo de bit, ¿no es cierto? Por aquí vamos a tener el tiempo de bit. Entonces, el ancho de banda para esta señal o para cualquier otra señal debe ser igual al BW, es 1 sobre tau. Para este caso, el tau es igual a tiempo de bit.
y 1 sobre tiempo de bit en número a la velocidad binaria. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda de esta señal a 64 kilobits por segundo? ¿Cuál es su ancho de banda? Por ahí lo estamos diciendo. PWS sería igual a 64.000 HZ, ¿de acuerdo? Eso es el ancho de banda que requiere, o el ancho de banda que tiene esta señal. Por lo tanto, el canal debe ser mayor o igual a esta secuencia binaria en el formato como mínimo un ancho de banda de 64.000 Hz. Que el canal puede tener mayor ancho de banda, está bien, pero el canal no puede tener un ancho de banda menor a 64.000. ¿Y qué pasa con esta señal cuaternaria? También, ¿cierto? Por aquí hay un ancho de pulso que vamos a identificarlo por acá. Entonces, acá tenemos un ancho de pulso tau, por lo que sería igual ¿no? Aquí nosotros lo podemos calcular. Acá, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual este tau? Sería el doble, ¿no? O Tiempo sea, de vida. Correcto. Entonces, hay que reemplazar eso en este punto. 1 sobre tau sería 1 sobre 2 veces tiempo de vida. Por lo tanto, el ancho de banda sería igual a tiempo de bit, ¿cierto? Que sería velocidad binaria multiplicado por un medio, ¿no? ¿Sí? Esto sería entonces igual a 30.000 Hz. Ustedes pueden dar cuenta en una señal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su ancho de banda se va a reducir. El tiempo o el ancho del pulso de banda disminuye. Si el ancho del pulso disminuye, ¿no es cierto? Y el ancho de banda es la inversa, significa que el ancho de banda de estas señales va a ser mayor. Por ahí tenemos esa ventaja, ¿no? Que ahorramos ancho de banda y el ancho de banda en telecomunicaciones es escaso. Pues bien, con respecto entonces a la forma del espectro, ustedes saben que esto es igual a un sampling, ¿no? Un seno de x sobre x. Vamos a graficar esa señal. Vamos a un graficador para tener
A ver, por acá iniciar sesión no nos permite calculadora gráfica, a ver. Listo. 6 veces seno de x entre x. Esta es la forma de el espectro para las señales pulso rectangular. Vamos a sacarle una foto. A ver, por acá no puedo ver esa tijera. Es el problema ahora que no tengo Profesor, con recortes. recórtex, ¿no? A Recorte. ver, Ahí está. ahí está. Estaba poniendo la tijerita. Anclar en la barra. Correcto. Entonces, ahora sí podemos hacer un recorte. Lo que pasa es que me han cambiado de máquina y saben que por acá no hay nada. Ahí está. Eso lo ponemos por aquí, en alguna partecita, y sería el espectro de la señal, ¿no? Ese es el espectro, pero ¿dónde está el ancho de banda? El ancho de banda es el primer cruce por cero en el eje horizontal. Ahí tenemos entonces este ancho de banda. Esta es la parte de la potencia de la señal que debemos transmitir. Y debería ir, ¿no?, en este ancho de banda que lo vamos a definir en todo ese rango de frecuencias, ¿no? Eso sería el BWS, el ancho de banda de la señal. Entonces, para la secuencia binaria, su ancho de banda es 64.000 Hz, que coincide con la velocidad binaria, y eso lo tenemos acá, sería 64.000 Hz. Y si lo comparamos con la señal cuaternaria, esto tendría que ser la mitad, pues, ¿no es cierto? Un ancho de banda mucho más pequeñito. Llegaría solamente a 32.000 Hz. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo se diferencia, o sea, por la amplitud del espectro? ¿Cómo hace esa diferencia de esos niveles? Por, Cuando- por el rango de frecuencia, pero no vamos a ver por acá. Al Desmos. Pero vamos a poner aquí, por ejemplo, X medios. Y aquí ya para tener una relación sería 2X, entonces en esta parte y acá también 2X. Ahí lo estamos viendo, las dos señales juntas
la señal a 64 kilohertz y la señal a 32 kilohertz. Vamos a sacarle esta copia. Ahí está. Mientras la señal de color rojo sería la de 64 kilohertz, la otra señal estaría con un ancho de banda mucho más pequeño, ¿no? Esta parte de acá, que sería la mitad. 32.000 Hz de ancho de banda. En este punto 64, ¿no es cierto? Pero en el otro punto de acá sería la mitad. Preguntas, ¿no? Hay que diferenciarlo tanto por amplitud y, lógicamente, el ancho de banda. Hay que diferenciar, ¿no? El espectro de fondo azul es para esta señal de acá. Y el espectro de color verde es para esta señal de acá. Entonces, la forma, ¿no? La forma de las señales en frecuencia o el espectro es el seno de x sobre x, ¿no? Lo que va a variar es la amplitud, porque mientras más amplitud le ponga por acá, lógicamente vamos a tener mayor valor en cero, aquí en cero. Y dependiendo de este ancho de pulso, va a afectar al ancho de banda. Eso es lo que ocurre, ¿no? Por acá entonces tendríamos esta partecita BW, S de la señal de color azul, ¿no? Un ancho de banda de 32.000 Hz. Consultas, preguntas. ¿Alguna consulta? Bien. Vamos a ver ahora lo que es multiplexación. Y lo vamos a ver en el Excel mejor. Vamos a verlo en TDE. Hay algunos tipos de multiplexación. Podríamos tener, por ejemplo, la multiplexación bit por bit. ¿Qué cosa es un multiplexor? Deja pasar varias señales a la entrada hacia una única salida. Podríamos estar hablando de la entrada número 1, entrada número 2, entrada número 3 y entrada número N. N entradas.
Aquí tenemos el multiplexor. Vamos a tener una sola salida, pero los bits tienen que ser más rápidos, ¿no? Porque vamos a aumentar la velocidad. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, tenemos algunos tipos de multiplexor. Vamos a ver el multiplexor bit por bit. Bit por bit. A la entrada vamos a suponer que tenemos los bits A, los bits, vamos a ponerlo con mayúscula. El bit A, la primera entrada tenemos los bits A. Segunda entrada podríamos decir que tenemos los bits B. Acá viene el bit B. ¿No es cierto? Cada una de estas líneas podría ser un PCM, ¿no? Lo que hemos visto ya la semana pasada. Esto podría ser de otra línea PCM. Y así podríamos tener varias líneas PCM. Por acá podríamos tener Z. Ahí está. Entonces, lo primero que debemos insertar en ese multiplexor es la sincronización. SI, ¿no? Es el primer bit que debemos poner en esta parte. Entonces va por acá. SI, la sincronización. Luego vamos a tomar un bit, ¿no? De esta primera columna, o sea, un bit de la entrada 1, un bit de la entrada 2, un bit de la entrada C, y así sucesivamente un bit de la entrada N. Y se repite, ¿no? Y se repite. Entonces aquí tenemos un tiempo T, pues como referencia yo digo en ese tiempo T voy a acomodar una cierta cantidad de bits a la salida. Eso quiere decir que en todo este instante hay un tiempo T. Y esto se repite, a todo esto se le llama trama. Esto es una trama. Esa trama lo vamos a repetir hasta dejar pasar todas las informaciones o todos los bits que están aquí a la entrada. Entonces, aquí estamos formando una trama. Luego podríamos generar otra trama. ¿No es cierto? Ahí viene una segunda trama. Y si ustedes observan, en cada entrada le pone la sincronización, ¿no? En cada trama tenemos primero la sincronización. Eso quiere decir que hemos pasado esta señal de fondo amarillo, ¿no? Esa columna. Luego estamos pasando esta información de fondo celeste y así sucesivamente. Algunas preguntas. Profesor, una pregunta. Entonces, Dime. el tiempo que empieza a multiplexar tiene que ser más corto que el tiempo de la señal, ¿no? De la señal de entrada. Sí, lo importante es que en este tiempo yo voy a tener el bit A, B, C hasta Z, que deben salir aquí, A, B hasta Z, o sea, hasta ahí estamos bien, pero debo hacerle un espacio también para este bit de sincronización. ¿Y por qué tenemos que ponerle sincronización? Es como decir inicio de trama. Esa sincronización indica el inicio de la trama. Si no, el demultiplexor estaría perdido, ¿no? Vamos a poner por aquí el demux.
Lo ponemos por acá. En el otro extremo, el demux, si no sabe dónde está la sincronización, no sabría qué hacer en estas salidas, ¿no? No tiene forma de averiguar, no tiene forma de repartir nuevamente la información que le está llegando. Porque ahí debemos tener salida 1, salida 2, salida 3, salida N, etc. Para eso se transmite la sincronización. Entonces, si este demultiplexor detecta la sincronización, dice muy bien, inicio de tramo. Este bit pasaría a la salida número 1. El siguiente bit sería salida número 2. Vamos a poner acá. Comienza a recuperar esa información. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, en ese mismo tiempo T, debemos recuperar la secuencia binaria. ¿No es cierto? En ese mismo tiempo T. Luego recibe el bit C, eso le corresponde la tercera salida y lo ubica en esta parte. Sigue ese proceso hasta el bit Z, eso le pertenece a la salida N. Eso es lo que ocurre aquí. Salida 1, salida 2, 3 y salida N. Preguntas. Si no hay sincronización, este demultiplexor está perdido. No sabe qué bit debe entregar a la primera salida. Ustedes dirán, pero que lo haga el bit A, pero lo que se transmite es así, ¿no? 1, 1, 0, 1, se transmiten los bits, o en todo caso pulsos. ¿Cómo sé que este bit es A, este bit es B, ¿no es cierto? No se puede. ¿Sí? Preguntas. Muy bien, entonces esta es una opción, ¿no? Hacer una multiplexación bit por bit. Después tenemos que analizar, y eso va a ser la siguiente clase, es cómo transmitir aquí, ¿no? Porque yo lo tengo multiplexado y aquí lo estoy pasando en prácticamente el código unipolar NRZ, y eso no es posible. Tenemos que transmitir mediante la modulación digital o mediante los códigos de línea. O sea, toda esta parte que está aquí entre el transmisor y el receptor todavía no lo estamos analizando. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. O sea, toda esta parte lo vamos a analizar. Lo importante es que estamos agrupando varias señales para pasarlo a través del demux y pase sobre una sola línea. En el otro lado se hace el proceso inverso y prácticamente es como si uniéramos esta línea número 1 con esta línea de acá. La línea número 2 estaríamos uniéndolo con esta línea de acá. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, profesor. Correcto. Pero ahora hemos hecho, por ejemplo, una multiplexación en la cual se trata de columna por columna, ¿no? Pero no necesariamente, podríamos tomar 3 columnas y hacer la transmisión de esa secuencia binaria. Vamos por ahí. Vamos a sacar una copia. Seguimos con la multiplexación bit
por bit. Vamos a cambiar esto en esa estructura. Ya está. Entonces, seguimos con la multiplexación bit por bit, pero ahora vamos a tomar 3 bits, por ejemplo, ¿no? El tiempo que estamos tomando aquí a la entrada va a ser ahora de 3 bits. Entonces, debo transmitir todo este paquete, ¿no? Todo ese grupo de bits. ¿Qué hacemos entonces? Igual, primero la sincronización, ya está. SI, sincronización. Luego debemos pasar esta columna, o sea, es bit por bit, o sea, un bit de cada línea. Acá iría A, B, C, puntos suspensivos y Z, ¿no? Y otra vez A, B, C, puntos suspensivos y C. Falta uno, ¿no es cierto? Porque son 3. A, B, C, 2 y Z. Correcto. Esto sería una trama, ¿ves? Aquí tengo otra estructura de trama. Entonces, tengo aquí una trama que tiene simplemente otra estructura, ¿no? Por cada 3 columnas voy a insertar una sincronización. En el otro lado haría lo mismo, ¿no es cierto? Va a sacar estas informaciones. ¿De qué manera, no? Primero captura la sincronización y después comienza a repartir. Primera salida, segunda salida, tercera salida, aparece C, última salida, Z en este punto. Y se repite, ¿no? Se va a repetir. En la siguiente columna hará lo mismo y la tercera columna hará lo mismo. ¿Qué tiempo ha pasado? Ese tiempo T. Esa es la multiplexación bit por bit. Pregunta, ¿cómo calculamos la velocidad binaria en esta parte? Podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? En este tiempo T a la entrada, ese tiempo T tiene una duración para un bit, ¿no es cierto? Me genera un bit. Pero a la salida, ese tiempo T me genera ¿cuántos bits? ¿Cuántos bits ahí tenemos? N bits, ¿no es cierto? Pero este bit me genera una velocidad, pongamos acá una velocidad binaria igual a 32.000 bps. Entonces, un bit me genera esos 32.000 bps. ¿Cuál sería la cantidad de bits que me genera estos n bits? Una regla de 3 simple, ¿no? Ahora no tenemos n bits, sino n bits más 1. A ver si por ahí hay una duda. Es n más 1. ¿Por qué n más 1?
Por la sincronización, ¿eh? Claro, ¿no es cierto? Que me estaba olvidando de la sincronización. Entonces es una regla de 3 simple y tengo la velocidad de salida. ¿A qué va a ser igual? A n más 1 multiplicado por la velocidad binaria de entrada, todo esto dividido entre 1, ¿no? Listo. De igual manera podríamos sacar la velocidad binaria en esta parte. Aquí a la entrada, ¿no es cierto? Ese tiempo t nos da 3 bits o contiene 3 bits. La salida, ¿cuántos bits vamos a tener? 3n más 1, ¿no es cierto? Y la velocidad de salida sería 3n más 1. Todo esto dividido entre, ¿de cuánto? Entre el 3, ¿no? Exacto. Muy bien. Esta multiplexación lo utiliza, esta forma, ¿no? Lo utiliza el sistema americano. El sistema americano, Canadá y Japón utilizan este esquema de 1 bit de sincronización. En cambio, el PCM europeo utiliza toda una palabra para la sincronización. Y lo hace una multiplexación de octeto por octeto o palabra por palabra. Vamos a sacarle una copia por aquí. Entonces, la multiplexación ahora es byte por byte. Esto debe cambiar. Va a cambiar. Vamos a hacer ahora, supongamos que la palabra sea de 3 bits. Generalmente una palabra es de 8 bits, 16, 24, ¿no es cierto? Pero para el ejemplo pequeñito vamos a suponer que la palabra tiene 3 bits. Entonces hay que poner primero la sincronización, como siempre, ¿no? Lo primero que debemos poner es la sincronización. Y si la palabra tiene 3 bits, le debemos agregar en la sincronización 3 bits. 1, 2, 3 bits de sincronización. Si la palabra es de 8 bits, aquí debemos agregar 8 bits de sincronización. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos los bits de sincronización. Ahora vienen los bits de la primera entrada, pero por palabra, ¿no? Hemos dicho que la palabra tiene 3 bits. Y copiamos. Eso viene aquí. Luego, los bits de la segunda entrada, ya no es bit por bit, ¿no es cierto? Ahora es palabra por palabra. Puntos suspensivos hasta Z. Eso es lo que tenemos ahora en esta estructura. ¿Preguntas?
¿Dónde empieza la trama? Aquí, con los bits de sincronización, y dónde termina en este punto. En ese tiempo T. Esto sería una trama y después se repite, sacamos otra vez otro bloque, se genera una segunda trama y cada una de estas tramas tiene esta estructura. Esto es sincronización. Acá tenemos canal 1. Acá se definen los canales. Canal 2. Canal 3. Y tenemos el canal N. Ahí están los canales. Luego tomaremos otras 3 columnas de información y lo pasaremos por acá, ¿no? Serían estas informaciones de acá. De fondo naranja, ¿no? Preguntas. Y acá tendríamos entonces otra trama, que sería este bit A, otro bit A que debería estar ahí. Cogemos los 3 bits, lo ponemos ahí. 3 bit B, lo ponemos aquí. 3 bit C, lo ponemos aquí. Estamos multiplexando palabra por palabra. Preguntas, consultas. En ese medio de transmisión entre los multiplexores, ¿existen N canales en una sola misma línea? Claro. O sea que toda esa trama se transmite simultáneamente. Una tras de otra, pero no. No, es una tras de otra. Aquí tengo una sola salida, o sale un bit o no sale nada. A ver, si ampliamos entonces la transmisión, estaríamos así. Así sería. Hacia el infinito. Sincronización, primera entrada, segunda entrada, tercera entrada, entrada N. Otra vez se repite, sincronización, primera entrada, segunda entrada, hasta N. Y podríamos seguir copiando todo esto hacia el infinito. Así sería. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?
Si las fuentes tienen distinta tasa de bits, ¿cómo se haría? Dices, en el caso de que las entradas tengan, Diferente tasa de bits. Tendré que escoger la más lenta para... no. A ver, en el caso de tener un multiplexor de este tipo, pongamos, ponemos aquí. Para eso necesitamos ciertas memorias. Vamos a suponer lo siguiente. A ver, le quito esta combinación. Y listo. Aquí voy a tener una memoria para la entrada 1, memoria para la entrada 2, entrada 3, y memoria para la entrada N, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, vamos a suponer que en la primera línea viene esa velocidad, segunda línea duplicamos la velocidad, tercera línea le ponemos 3 veces, y la última línea le ponemos 4 veces. Y tenemos velocidades diferentes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de líneas que tienen velocidades diferentes, tenemos que hablar de la multiplexación estadística. La multiplexación estadística significa que las entradas tienen velocidades diferentes y nos debemos apoyar en memorias del mismo tamaño, ¿no es cierto? En memorias del mismo tamaño. Eso quiere decir que la memoria que se va a llenar más rápido sería esta memoria, ¿no es cierto? Ahí tenemos diferentes tamaños de memoria y la primera que se llene, la primera memoria que se llene es la que debe salir. Por lo tanto, aquí debo tener la secuencia de bits. Aparte de la sincronización, porque siempre tiene que haber la sincronización, que puede ser de un determinado tamaño, pongamos 3 bits, puede ser 4, ¿no es cierto? Luego vendría, ¿qué información? Debemos leer la entrada Z primero, ¿no es cierto? Porque eso se va a saturar rapidito. Entonces viene Z. Dependiendo del tamaño de la memoria, podríamos tener 3 letras Z, por ejemplo, ¿no? Luego deberíamos tener la letra C. De repente 2. En ese momento se satura otra vez Z, tiene que salir Z primero. ¿Se dan cuenta, no? En ese momento nuevamente sale C, Z nuevamente porque es la que viene a mayor velocidad, y recién vamos a leer B, ¿no es cierto? Aparece Z nuevamente, y recién leemos A, ¿no? Entonces, si uno observa en esta estructura, la letra A lo vamos a tener con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque es una velocidad baja.
Y todo esto ya se hace estadísticamente, ¿no? Su nombre lo dice, estamos en una multiplexación estadística. Preguntas. Muy bien. Seguimos entonces ahora, ¿no? Esta es la estructura, esta estructura acá que es byte por byte y sincronización con un tiempo de bit, ¿no es cierto? Con sincronización con una palabra, la velocidad binaria de salida es bien fácil calcular aquí. Va a ser igual a la velocidad binaria multiplicado por n más 1. ¿No? Esa sería la velocidad binaria de salida. Vamos a poner aquí BS, mejor. Ahí está. ¿Qué más? Luego tenemos algunos sistemas. El sistema americano utiliza un bit de sincronización. El sistema europeo utiliza un canal de de sincronización, ¿no? Eso es para el sistema europeo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que con un solo bit el demultiplexor puede darse cuenta que es el inicio y fin de trama? Eso lo podemos ver con esta figura de acá. Vamos a poner la figura anterior o ya por acá vamos a un solo bit de sincronización. Por acá también un solo bit de sincronización. Lo mismo por acá. Ahí tenemos los canales con un solo bit de sincronización. Esto es a la salida del multiplexor, ¿no es cierto? Eso lo tenemos por acá. ¿No? Imagínense si estamos hablando de una trama cuya duración es de 125 microsegundos y el equipo funciona por 5 años ininterrumpidos. Se imagina la cantidad de tramas que ha transmitido, es una cantidad inmensa, ¿no? Pero como le decía, al final, toda esta estructura simplemente es una secuencia de unos y ceros. Y vamos a indicar también que la sincronización siempre va a ser un 1. Por lo tanto, de ahí depende de los bits que vienen a continuación, ¿no es cierto? Puntos suspensivos, vamos a poner por aquí un 1, un 0, 1, 0, y viene la sincronización que tiene que ser un 1. Seguimos. Puntos suspensivos. Vamos a suponer que por aquí cayó un 1 también. Por aquí es otro 1. 0, 1, 1, puntos suspensivos. Pongamos por aquí un 1. 0, 1, 1, sincronización es 1 y así sucesivamente. En el laboratorio hay una tarjeta que es del código AMI. Sí, el código AMI.
¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que nos muestra esa tarjeta, ¿no? Pero ¿qué dice el código AMI? Dice, los unos se transmiten con pulsos de una manera alternada. Todos los unos entonces se transmiten de una manera alternada. Quiere decir, por ejemplo, que este 1 de sincronismo debe ser un pulso, en este caso podría ser positivo, y eso es lo que vamos a poner. Vamos a ponerle de color azul. Y luego viene el 1 de información. Ese 1 de información debe ser alternado. Si esto es positivo, el otro tiene que ser negativo. Ahí está. El 0 va como 0. Y el 1 sigue entonces la alternancia. Esto es un 1 positivo, el siguiente 1 negativo. Puntos suspensivos, supongamos que por acá todos son ceros, si aparece aquí este 1, debería ser positivo, el siguiente 1 negativo, y viene la sincronización, porque acá hay 0, ¿no es cierto? Viene la sincronización, y la sincronización es un 1. Por lo tanto, este bit se repite acá, pero con una polaridad que es igual al 1 anterior. ¿De acuerdo? Es igual al 1 anterior. Y luego sigue la regla de alternancia. Seguimos codificando. Acá tenemos negativo, esto será positivo. El siguiente 1 tiene que ser negativo. El siguiente 1 positivo. El siguiente 1 negativo. El siguiente 1 positivo. El siguiente 1 podría ser, tiene que ser negativo, ¿no? Si los demás son ceros. Luego tengo aquí otro 1, de sincronización. ¿Qué pulso es? ¿Positivo o negativo? Sería un pulso negativo. Claro, tiene que ser de igual signo que el pulso anterior. Entonces tendría que ser negativo. Esta sincronización es negativa. Y luego sigue con ese proceso. El 1 positivo, el otro 1 negativo, etcétera, ¿no? Hasta llegar por aquí, supongamos que esto es negativo, le corresponde aquí positivo. ¿Y qué pulso le corresponde ahora al de sincronización? ¿Positivo o negativo aquí? Sería positivo ahora. Positivo. Entonces lo que se transmite al otro extremo es estos pulsos, ¿cierto? Que me representan la secuencia binaria. ¿Y el receptor qué hace? ¿No es cierto? Chequea aquí sincronismo y reparte, dice, ¿no? Esto es para la primera entrada, esto es, son 3 canales, ¿no? 3 bits. La entrada 1, la entrada 1. Esto es la segunda entrada, tercera entrada, y comienza a repartir la información hasta el último, que sería, esto es de Z, de Z, de Z, es de cada uno. Nuevamente encuentra este pulso de igual polaridad. Entonces, con toda seguridad decimos que eso es sincronismo. Y a partir de ahí comenzamos a repartir nuevamente a las salidas, ¿no? Esto corresponde a la salida 1, salida 1, salida 1. Salida 2, salida 2, salida 2. Salida 3, salida 3, salida 3. Y así sucesivamente hasta Z, Z, Z. Nuevamente encuentra sincronismo, dice esto es el mismo signo, por lo tanto inicio de trama, SI. Y comienza a repartir nuevamente, 3 bits para la salida 1, 3 bits para la salida 2,
3 bits para salida 3 y así sucesivamente, ¿no? De esta forma está trabajando el demux. El demux recibe la secuencia binaria y la secuencia de pulsos y con eso obtiene los bits y reparte a la salida, ¿no? Esto sería entonces la parte de transmisión. No, la parte de recepción, ¿no? Esa sería la parte de recepción. La parte de transmisión sería todo esto de acá, incluyendo el código de línea, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Preguntas? Muy bien. Eso es el concepto de multiplexación. Después vamos a ver cómo es todo este proceso de transmisión. Eso lo vamos a ver, ¿no? Estos son códigos de línea, que tenemos el AMI, el HDB3, tenemos el 2B1Q. Hay varios códigos ahí, ¿no? En todo caso lo hacemos con modulación digital, pero eso ya es parte del otro curso. Lo que nos falta ahorita es ver los estándares, las normas, ¿no? Multiplexación PDH. Multiplexación PDH. En otras palabras, jerarquía digital esíncrona. Entonces, tenemos algunos sistemas. Vamos por aquí a buscar qué pasó por acá.
A ver, por aquí si encontramos... Aquí está. Aquí es lo que vamos a ver ya en telefonía. Todo esto está referido a telefonía. Vamos a tener 30 canales de voz. Le va a agregar una sincronización y señalización, o sea, a esta estructura le va a agregar 2 intervalos adicionales. Cada una de estas entradas es a 64 y estaríamos hablando en este lado del PCM, o sea, aquí este E1 sería el PCM, lo ponemos aquí, PCM 3032. Esa sería la estructura de esta línea o en este punto de acá, el PCM 3032. Tiene 30 canales más 2 intervalos de tiempo. Un intervalo para la sincronización y un intervalo para la señalización. Ahora, eso es lo que estábamos observando, las entradas, y aquí este multiplexor trabaja palabra por palabra, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer una transmisión o una multiplexación palabra por palabra. Y luego en esta zona hace una multiplexación de bit por bit. Acá también, bit por bit. Y acá bit por bit. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer una multiplexación de palabra por palabra y a los 30 canales de voz telefónica le agrega la sincronización y la señalización. Ahora, se le conoce como el PCM 3032 o si no, la línea E1. 4 líneas E1 forman un E2, 4 líneas E2 forman un E3, 4 líneas C3 forman un E4. Y aquí en la parte superior o de color amarillo, ustedes tienen las respectivas velocidades. ¿De acuerdo? Por acá también nos indica la velocidad, ¿no? Y la composición, la cantidad de circuitos o canales. El primero tiene 30 canales. Por 4 sería L2, sería 120, y lo estamos observando en esta columna. Entonces, este sistema es el sistema europeo, jerarquía digital presíncrona para el sistema europeo. Tiene definida esa estructura. Decimos que, sobre todo para el E1 o para el E1, o lo que también se le dice PCM 3032, le agregamos el intervalo de tiempo 0 para sincronización y además le agregamos el intervalo de tiempo 16 para señalización. ¿Y qué significa señalización? Señalización significa la condición del canal. El canal puede estar, ¿no?, libre,
puede estar, el canal puede estar en la condición de toma, o alguien lo está usando, o está en la condición de respuesta, toma o captura de canal. O sea, el toma o respuesta a toma significa que el canal está ocupado. Y la otra posibilidad de que el canal esté en la condición de bloqueo. Se bloqueó el canal. ¿Por qué? Porque tiene mucho ruido, porque se desincroniza, ¿no? Hay algunas razones por qué debemos bloquear ese canal. ¿Dónde se transmite? En el intervalo de tiempo 16. ¿Y qué pasa en el intervalo de tiempo 0? La sincronización. Aquí lo tenemos, ¿no? Intervalo de tiempo 0, sincronización. Eso es lo que le agrega el PDH. Ahora, ese PDH tiene mayores características. Por acá lo vemos. Tienen que leer esta parte. Vamos a ver por acá. Ahí les paso el enlace. Y vamos por acá a buscar otras cosas, ¿no? Trama y multitrama. Aquí lo vemos, la trama. Esta es la trama, se dan cuenta, tenemos el multiplexor a la entrada. Ese multiplexor tendría la siguiente forma. Vamos a poner por acá. Entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 15, la 16, la 17, 18, hasta el número 31. Estas son las entradas que tiene este sistema. 0, 1, 2, ponemos 15, 16, 17, 18, 31. Entonces, lo que se enumera aquí en esta estructura, si ustedes ven la numeración, va desde el 0 al 31. Esa numeración es para los intervalos de tiempo. Entonces, esto significa los intervalos de tiempo que representa cada una de estas entradas, ¿no? Ahí vemos del 0 al 31 y acá también observamos del 0 al 31. Se transmiten en esta parte de acá. Esto sería entonces el canal 1, coincide con la entrada 1, el canal 2, hasta el canal 15,
¿no? El canal 0 no es, no lleva voz, lleva sincronización, ¿no es cierto? Acá hablamos del canal 15, coincide con su entrada. Canal 15. El 16 no es canal, acá tenemos señalización. Esa es la parte de señalización. Y luego viene el canal, la entrada 17, que sería el canal, ¿qué canal era? 16, ¿no? Siguiendo la secuencia. Entonces, la entrada 18 sería canal 17, hay una unidad menos respecto a la entrada, y el 31, la entrada 31 sería el canal número 30. Por eso hablamos de los 30 canales de voz que están acá, o hablamos de las 31 entradas, que serían los 32 entradas, ¿no? Contando el 0. Aquí vemos entonces sincronización. Aquí vemos el intervalo de tiempo 16 que estaría transportando señalización. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esa parte. ¿Qué más? Una vez que tenemos toda esta estructura, vamos a una multitrama. Por aquí vi una multitrama, esta de acá. Pues bien, luego vamos a hablar de una multitrama, acá está, que se compone de 16 tramas de este tipo, ¿no? Esta es una trama. 16 de estas tramas me forma una multitrama. Acá estamos, ¿no? Con la trama 0, que sería igual a todo esto de acá. Luego viene la trama 1, ¿no? Que se va generando a continuación. Trama número 2 hasta la trama número 15. Acá tendríamos entonces la trama número 15. Muy bien. ¿Y por qué se ha organizado en multitramas? Porque debemos indicar la condición de cada canal. Y tiene esta estructura. Dependiendo de la trama X, yo podría saber la condición del canal X y el canal X más 15. Esa es la forma de averiguar la condición de los canales. Entonces tendríamos esa estructura. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? Voy a elegir aquí la trama número 8. Aquí estamos eligiendo la trama número 8. Aquí está la trama número 8. Vamos al intervalo de tiempo 16 y ahí vamos a encontrar la condición del canal 8 y el canal 8 más 15. ¿Cuánto es 8 más 15?
Aquí voy a encontrar la condición del canal 8 y el canal 8 más 15, 23. Ustedes me pueden decir, profesor, ahí dice 24. 24 es el TS, ¿no? El TS, que sería esta numeración. TS o intervalo de tiempo. Ustedes observan por aquí, si yo hablo del canal 17, el intervalo es 18. Si hablo del canal 23, la entrada es 24, y acá coincide, ¿no? 8, la entrada 8 y la entrada 24. O el canal 8 y el canal 23. Y si estoy en la trama 15, esto es la trama 15, debería ir 15. En esa trama 15 tengo la condición del canal 15 y canal 30. Ahí están las 30 canales. ¿Alguna pregunta? En esa multitramas están, hay 16 E1s, ¿no? Exacto, 16 E1s, uno a continuación del otro. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en la trama 0, no? En la trama 0 vamos a tener sincronización de multitrama. Porque si se pierde esta sincronización, no sabremos dónde está la trama 1 ni la trama 2. SI de multitrama. ¿Cómo estás? Ah, sí, ya termino, ¿ya? Sí, dame 2 minutos. Entonces, en el intervalo de tiempo 16 de la trama 0 tenemos sincronización de multitrama. Eso quiere decir que si vamos buscando la sincronización, en el 16 encuentro esta sincronización, este código, y digo AMPAI, ¿no? Ahí tengo la trama 0. Quiere decir que la otra será la trama 1, la otra será trama 2, la otra hasta la 15. Y nuevamente debo encontrar esta sincronización de multitrama. Y esa multitrama es de 2 milisegundos. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? La próxima semana tomamos la práctica sobre multiplexación. En el Tomasi capítulo, hay un capítulo 16, me parece que habla bastante de la multiplexación. ¿De acuerdo? Estoy por acá por la uni, ya me están desalojando. ¿Alguna última pregunta? Ninguna, profe. Correcto. Entonces estamos en comunicación. Profesor, disculpe, Sí, dime. ¿ya pasó la lista? Ah, pero lo saco de acá de la, ¿cómo se llama? De la asistencia. Tengo Ya, aquí, tengo los participantes. Ya, ¿Ya? Gracias por acordarnos. Nos vemos. Muy buenas tardes.